lo que vamos a estar mirando ahora, hermanos, como estamos estudiando el libro de Marcos, en el capítulo 12 estamos allí, vamos a estar leyendo del versículo 18 en adelante, donde vienen estos grupos de saduceos a preguntarle a Jesús en cuanto a la resurrección. Y como ellos tenían una idea equivocada en cuanto a la resurrección de los muertos. La resurrección es un tema fundamental en la fe cristiana. Es algo que debemos de creer, proclamar, ¿sí? Esta verdad bíblica. No debemos de negar de la resurrección, porque si negamos eso, estamos negando algo fundamental de nuestra fe. Y estos grupos judíos, porque los saduceos eran un grupo judío, que también ocupaban el liderazgo como sacerdote en aquel tiempo. Entonces, el tema de la resurrección es un punto doctrinal importante en nuestra fe cristiana. Y hoy solo vamos a mirar un pedacito de lo que es aquí en estos versículos, porque es un tema muy amplio, un tema de estudio, ¿sí? El tema de la resurrección. Y tiene que ver, como dije, que en un tema fundamental de nuestra fe. Y por eso Cristo no trata este tema a la ligera, por decir así, sino que se extiende en su exposición y enseñando aquí a los saduceos, estos que creían que no había resurrección, que no había ángeles, que no había espíritu, ¿sí? Ellos eran materialistas, ellos eran esas personas que solo viven el presente. No le interesa el futuro, no le interesa lo que puede pasar más adelante, solo le interesa el presente. Tu mejor vida hoy, diría alguien, ¿no? Y vemos allí en el versículo 18 de la palabra del Señor, vamos a dar lectura. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntan diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, fíjese que aquí le cuento una historia, estos saduceos a Jesús. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo, así que vosotros muchos erráis. Tremendo lo que el Señor le explica a estos saduceos, a estos judíos saduceos, que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu, que no había nada de esas cosas. Y le hacen esta historia, ¿verdad?, de esta mujer que se casa con 7 hombres. Imagínense. Yo pienso, ¿no?, que el hermano tercero, ya si ve que 2 de sus hermanos murieron, ya algo trae malo a esta mujer, así que mejor no nos casemos, diría, ¿no?, el hermano tercero, cuarto y quinto, hasta el sexto, ¿no? Así que evidentemente fue una historia inventada allí para de alguna manera hacerle caer a Jesús.
Entonces, estos saduceos eran una denominación judía que ahora son ellos quienes atacan a Jesús. Hemos visto los escribas, hemos visto los herodianos que atacaban a Jesús y ahora vienen estos, los saduceos. Estos no eran un grupo fanático ni perseguidores, sino eran escépticos, incrédulos, aristócratas, ricos, materialistas. Todos estos títulos tenían en ese entonces. Solían ocupar el puesto también de sacerdote, de sumo sacerdote, pero no creían en la resurrección, como dijimos, ni en los ángeles, ni en espíritu, ni en la vida futura con que el Señor constantemente enseñó. Esa vida futura con su recompensa y su castigo también a aquellos que no hicieron su vida conforme a la voluntad de Dios. Cristo enseñó todas estas doctrinas, ¿sí? Cristo enseñó y enseña en su palabra sobre la resurrección, sobre ángeles, sobre espíritu y sobre la vida futura y sobre la recompensa que tendremos todo, cada uno de nosotros. Si hemos hecho bien las cosas delante de Dios, si hemos nacido de nuevo, obra de Él, ¿sí? Porque quien nace de nuevo es obra de Dios. Y llevamos una vida de obediencia, de crecer en santidad, ¿sí? El Señor un día nos dará esa recompensa. Ya nos ha dado la vida eterna, ¿sí? Y aquellos que han desobedecido, que han sido incrédulos, que no han creído en Jesús, que no creen en la resurrección de los muertos, tendrán también su recompensa, el castigo, como Jesús mismo enseñó, el lago de fuego, el lago de azufre, donde arde y no se termina nunca de arder. Así pagarán todos aquellos desobedientes, reprobados. Realidad es que ellos negaban justamente esto, del castigo eterno. Venían a burlarse de Jesús y estos se hubieran reído mucho de Jesús si Jesús se hubiese caído en esa trampa, ¿verdad? De la historia que le habían contado. Entonces tenemos allí en el versículo 19 al 22 que hemos leído que estos saduceos aceptaban solo el Pentateuco. Ellos solo hablaban de Moisés, de las leyes que Moisés había ordenado. El Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, ¿sí? De Génesis a Deuteronomio. Y solo creían en esos 5 libros del Antiguo Testamento. No aceptaban el resto. Los 39 libros del Antiguo Testamento ellos no aceptaban. No reconocían más autoridad que la de Moisés. Tristemente muchos se crean su propia Biblia hoy, ¿sí? O otros sacan texto de la palabra de Dios, o se toman de algunos libros de la Biblia lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les conviene y lo que creen que el pueblo necesita. Entonces estos escépticos no creían en todo el Antiguo Testamento. Así que citan Deuteronomio 25:5, donde Moisés había ordenado de que si 2 hermanos vivían juntos y uno de ellos tenía una mujer y ese hombre moría y no le dejaba hijo, ese hermano estaba obligado a casarse con la mujer, con la viuda, ¿sí? Para que le deje descendencia. Pero esto vinieron con que había 7 hermanos, imagínense, ¿sí? No le quedaba otra, que tenía que casarse, era una ley, una ordenanza. Y los saduceos fingen aquí un caso de acorde a esa ley, ¿sí? 7 hermanos se casaron sucesivamente con la misma mujer sin dejar hijos. Entonces la pregunta es que ellos le hacen a Jesús cuando resuciten, ¿sí? ¿De quién de los 7 será la mujer? De esta mujer. Claro, estaban errados, sin embargo ellos conocían la palabra de Dios, estudiaban inclusive la Biblia, el Pentateuco, pero no entendían.
no interpretaban correctamente. Estaban errados. Jesús le dice, están errados, están equivocados, no entienden. Creen que en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco no habla de la resurrección. Claro que habla de la resurrección. Habla de la resurrección. Toda la Biblia habla de la resurrección. Quizás no específicamente, pero vamos a ver aquí en el versículo que Jesús cita. Jesús cita el versículo de Éxodo 3, cuando Dios habla con Moisés. Y vemos, hermanos, como estos, que hay muchos incrédulos, incapaces de aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. Y se crean cualquier cosa. Por eso el Señor dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Y muchos no aceptan las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no les conviene. Primera de Corintios 2:14, Pablo dice que justamente son incapaces de aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. Tienden a poner en ridículo la palabra de Dios cuando dicen, no, esto no es lo que Dios quiso decir. Y claro, uno a veces en su ignorancia, al no estudiar, cree esas cosas. Y a veces con temor a Dios inclusive. Pero es un temor falso porque creemos de que porque tememos a Dios por lo que nos han enseñado, Dios se agrada de eso. Pero no, vivimos con miedo, no con el temor santo. No es el verdadero temor que Dios demanda de nosotros. Vemos allí en el versículo 23 que esta ley era dos cosas, asegurar dos cosas. Primero, la continuación del nombre de la familia, es decir, el apellido de la familia debía continuar. Por eso era esta ley, esta ordenanza de Moisés, para que esa familia o ese hombre siga teniendo su descendencia, siga el pueblo recordando el apellido, por decir así, de ese hombre. Y segundo, que la propiedad siguiera perteneciendo a la familia, lo que ellos tenían. Vemos estos dos puntos, que por esto había sido ordenada esta ley de parte de Moisés. Que el apellido de la familia permanezca y que la herencia que tenían permanezca de ellos. ¿Sí? En el mundo de los griegos también ocurrían estas cosas. También ellos, el padre de su hija, si el padre no tenía hijo varón y no tenía quien dejarle su herencia, él buscaba a hombres que se casase con su hija. Y no importa si el hombre estaba casado, si ya tenía hijo, no, ese hombre tenía que separarse de su mujer, dejar su familia y venir a casarse con su hija, y tener toda esa herencia. Felizmente que esas cosas, eso quedó en el pasado, aunque por allí podemos ver también, ¿no? Hombres que se casan con mujeres que son ricas, ¿sí? Con tal de heredar propiedades, dinero, riqueza. Y estas personas vinieron con esa intención a engañar a Jesús. Vemos allí en el versículo 24 que Jesús les acusa de estar errados y atribuye este error a su ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Le hace la pregunta allí, ¿no es por eso por lo que están equivocados? La razón por la que están en un error, le contesta Jesús, es porque no entienden las Escrituras. Porque no pueden entender la palabra de Dios. Dios mismo en el Antiguo Testamento decía, a este pueblo le voy a hablar y de cierta manera, con parábolas, le voy a hablar de esta manera, pero no van a entender, tendrán oído, pero no escucharán, tendrán ojo, pero no verán, justamente por la ignorancia, por no creer en la verdad de Dios, porque no creyeron en el Hijo de Dios.
no es que no leían las escrituras, ellos leían la palabra porque eran judíos. Quizás la habían escudriñado muchas veces, como dijo Jesús en Juan 5:39. Para vosotros en ella parece que tenéis vida eterna. Pero no entendían, no conocían verdaderamente las escrituras. Desconocían el verdadero significado de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Por las falsas opiniones con las que ellos adobaban la ley de Moisés. Ellos la transformaban de acuerdo a sus pensamientos, a sus ideas, a sus tradiciones, pero no conforme a lo que el Espíritu mismo de la palabra enseña. Por eso ignoraban realmente la verdad de Dios, estaban equivocados. Un conocimiento correcto de la palabra de Dios, que es la norma única de fe y conducta, es la mejor arma contra el error. La palabra de Dios es la mejor arma contra el error, contra todas aquellas falsas enseñanzas que podemos escuchar. Segunda de Timoteo 15:17, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: las sagradas escrituras pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda la escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para todo bien. Y esto también debemos de aplicarlos para nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero esta palabra también es aplicable para nosotros. Que la palabra de Dios, las escrituras, nos pueden ayudar a nosotros a ser sabios y que nos conduce a la salvación. Y a ser sabio y no caer en el error. La declaración de fe de 1689 dice que la escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Si guardamos la verdad, las escrituras, y permanecemos en ella, ella nos guardará del error. Debemos permanecer en Él, esto es en Cristo y en su palabra, en su verdad, para ser guardados del error, sabiendo que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, por su Espíritu Santo. Y el segundo punto por el cual estaban errados es porque no entendían el poder de Dios. Sabían que Dios es omnipotente, pero no aplicaban esta verdad a sus vidas. Ellos no la aplicaban a sus vidas. Con lo que en la práctica ellos sacrificaban la verdad de Dios por el error. No creían que Dios era poderoso para dar vida después de la muerte o a los que estaban muertos. En la resurrección milagrosa que nosotros creemos y sabemos que un día llegará, ¿sí?, para todos aquellos que mueren en el Señor o que duermen en el Señor, un día resucitarán. Un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, como el de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos enseña en su palabra. Entonces, en la resurrección milagrosa de muchos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y especialmente en la resurrección de Cristo que habla Efesios 1, 19 al 20, esto es las arras, la garantía de nuestra resurrección en virtud del mismo poder de Dios. Como dice Filipenses 3:21, en virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. Todo Él lo puede someter a su voluntad. E inclusive, ¿sí?, resucitar un muerto o multitudes. En el versículo 25, allí de Marcos 12, vemos que
Jesús desvirtúa la fuerza de la objeción de ellos y pone en su verdad la luz de la verdadera doctrina de la resurrección y del futuro de los creyentes. El Señor le dice, pues cuando resucitan de entre los muertos, ni ellos se casan, ni ellas son dadas en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Fíjese que la palabra aquí nos dice, y esto es también importante entender, hermanos, que no dice allí que seremos ángeles, dice que seremos como ángeles, es decir, cuerpos glorificados. ¿Sí? Pero seguiremos siendo hijos de Dios, no ángeles de Dios, sino hijos de Dios. Por eso dice la palabra que seremos como ángeles, con cuerpos glorificados en el cielo. El matrimonio fue instituido por Dios para procrear y perpetuar la raza humana aquí en la tierra. Habrán cuerpos glorificados en el cielo. ¿Qué ocurrirá en la resurrección? No habrá muerte alguna y por lo tanto ninguna necesidad de perpetuar la raza, por lo tanto ninguna necesidad de matrimonio. Ya no habrá necesidad de casarse en la resurrección, porque ya no habrá motivo para multiplicarnos. ¿Sí? A eso es lo que se refiere la palabra. No habrá ni casamiento, ni ellas se casarán, ni ellos estarán en casamiento, sino que todos seremos hijos. Todos seremos santos delante de Dios, sea hombre o sea mujer. No es que habrá una boda en el cielo, no es que habrá una boda nupcial allí en el cielo, no es que habrá como hay aquí, ¿no? Como cuando uno se casó y todo fiesta y asado y bebida y joda, no. Eso no ocurrirá en el cielo. ¿Sí? No es que uno va a estar en el altar esperándole a la novia que venga, no, eso no ocurrirá en el cielo. Esas cosas no va a ocurrir. El único que nos está esperando allí en su trono es el Señor. La novia es la iglesia. Es el pueblo de Dios que se viste todos los días, se limpia de su mancha, de su contaminación, del pecado que nos asedia a nosotros, de esta naturaleza caída. Y nos vamos limpiando y nos vamos puliendo y purificando, siendo santos, limpios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para que un día cuando el Señor venga, pues aquí está la iglesia, la novia, por aquella por quien Él dio su vida. Y resucitarán los que duermen, los que están muertos. Y si nosotros seguimos todavía, porque no sabemos cuándo viene el Señor, puede venir hoy, mañana, en este momento no sabemos. Y si seguimos vivos, seremos transformados, seremos glorificados. Y los muertos serán resucitados. Un cuerpo glorificado. ¿Sí? Porque hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. Qué glorioso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, para que nosotros podamos realmente entender su propósito para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar como hijo de Dios? ¿Y cuál es su lugar como Padre, como Señor, como Dios Todopoderoso? ¿Qué es para Él la muerte? Nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo resucitó y venció la muerte, Él se levantó de entre los muertos. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que habita en nuestros corazones y que nos lleva a honrarle, a amarle, a servirle, a enamorarnos cada día más de Él, de este Dios todopoderoso. Cuando Marta y María lloraban por Lázaro, su hermano que había muerto, le dice María a Jesús, ya hace 4 días, Señor, está podrido, está seguramente, no sé, con gusanos, tal vez 4 días ya está muerto. No se puede ni siquiera abrir la puerta allí o la piedra que cubría el sepulcro. Y Jesús le dice, abran la puerta. Le dice Jesús a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debemos de creer en el Señor, hermanos. Debemos de aferrarnos a Él. No importa lo que pasemos aquí en la tierra. Si nuestra fe está fundamentada en el fundamento que ya está puesto, que es los apóstoles, los profetas y Cristo, la piedra fundamental, y su palabra que nos enseña de que Él es el fundamento de nuestra fe, si nuestra fe está puesta en Él, no habrá nada. No habrá ni muerte, ni resurrección, ni ángeles, ni principado, ni potestad, nada podrá, porque Él nos guarda, Él nos cuida y nuestra vida está escondida en Él, en aquel que ha resucitado de entre los muertos. Dice allí el texto, más son como los ángeles que están en el cielo. Algunos hombres o personas confunden con su mente errada, confundida, necios, absurdos, estas cosas, diciendo de que no hay resurrección, de que no hay ángeles, de que no hay espíritu, de que no hay infierno. He escuchado, hermanos, hombres que han sido fieles en un tiempo a la palabra de Dios y que hoy como que están aflojando, ¿no? Tirando la toalla o inclinándose a las masas, a las multitudes o a la opinión de la gente, diciendo de que no hay infierno, de que todos somos hermanos, de que todos somos iguales, de que todos iremos al cielo. También hay lugares y hay iglesias donde adoran a ángeles, a imágenes, a aquellos que ya duermen, que ya están muertos. ¿Sí? Pero la palabra del Señor nos dice que no debemos de inclinar ni adorar a esos. ¿Sí? Entonces, muchos están errados. Creen de que hay ángeles, de que hay espíritu, de que hay resurrección, pero adoran justamente a estos. ¿Sí? Y el Señor nos manda que solo a Él debemos de adorar, que solo ante Él debemos de inclinarnos. No ante un ángel, no ante una persona que ya no está. ¿Sí? Podemos tener una imagen, una foto de esa persona que ya no está. Dios nos dice, no te inclines ante eso. No te inclines, porque Dios es un Dios celoso. Y por desobediente, seguramente recibiremos nuestras consecuencias si desobedecemos a la palabra de Dios. Y finalmente Cristo allí en el versículo 26 y 27 fundamenta la doctrina del estado futuro de los creyentes y la bienaventuranza de aquellos justos, aquellas personas justas que están en ese estado, en el pacto de Dios con Abraham, el padre de la fe, como dice su palabra, a quien Dios reconoce como vivo. Fíjese lo que nos dice allí, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Ellos se habían referido a la ley de Moisés y Jesús también cita un versículo del Pentateuco del Antiguo Testamento en Éxodo 3, 5 y 6, donde habla referente a la zarza, donde Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Se refiere al cuerpo, no al alma y al espíritu que ya está con el Señor. Se refiere a aquella persona que fue salvada por Cristo. Aquí Dios está refiriéndose justamente a Abraham como persona, a Jacob y a Isaac como persona. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob y de Isaac. Yo soy el Dios de ellos. No se refiere al espíritu o al alma que ya está con el Señor. Es decir, nosotros morimos hoy físicamente. Nuestro cuerpo está en el cementerio. Y cuando Él venga, ese cuerpo será transformado, glorificado, para la gloria de Dios. Como Cristo fue levantado. Ya no este cascarón, porque ya no estará más. Ya no este cuerpo,
sino que será un cuerpo glorificado, transformado por Dios. Muchos realmente están sumergidos en un error de esto. Dice, Dios no dice aquí, yo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que dice, yo soy el Dios. Es lo mismo que hoy Dios diría, yo soy el Dios de ustedes, el Dios de la iglesia que está allí en esquina o en cualquier otro lado de la tierra donde se encuentre su iglesia. Yo soy el Dios de ellos. No dice yo era el Dios de fulano, de mengano. ¿Sí? Nosotros podemos decir, no sé, yo era tal cosa, yo era esto, yo era lo otro. Porque ya no, esas cosas ya no están en nosotros, ya no ocurren en nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Por eso no perecemos, sus hijos, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios de sus escogidos. Entonces Dios no dice yo era, refiriéndose a alguien que está muerto y ha dejado de existir, sino que dice yo soy, significa que esta persona sigue viva, aunque su cuerpo está muerto, pues ha pasado de muerte a vida eterna. De manera que es absurdo pensar que la relación de Dios con Abraham continúe y sea solamente reconocida si Abraham no existiera más. Si Abraham no existe más, entonces es absurdo pensar que Dios es el Dios de Abraham. ¿Sí? Aunque físicamente no existe más, pero sigue existiendo para Dios en persona. Lo mismo que nosotros decimos que Dios es una persona, que Jesús es una persona, que el Espíritu Santo es una persona. No lo vemos, pero es una persona. Lo mismo el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de fulano de mengano. Ellos siguen existiendo para mí. Ya no están vivos entre nosotros. Un ser querido que muere en el Señor ya no está vivo para nosotros, pero para Dios sigue vivo. Para Dios sigue existiendo. Porque para Dios tiene vida eterna ese hijo o esa hija que ha muerto en el Señor. Y a eso es lo que entendemos aquí que el Señor nos está diciendo. Dios, el Dios viviente, es el Dios de aquellos que mueren en el Señor. Porque si Dios fuera el Dios de aquellos muertos que no van a existir más, que no van a vivir más, entonces no tiene sentido lo que está diciendo Éxodo capítulo 3. Porque allí está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. El Señor nos ha dado vida eterna a nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, tenemos vida eterna en Él. Nosotros morimos físicamente, pero seguimos existiendo para Él. Y hermanos, todo ser humano, un día resucitarán. Todos. Porque a esto es lo que se refiere a la resurrección, que todos van a resucitar. Con la misma palabra nos enseña que los que son hijos de Dios irán con Él y los que no irán al infierno, al castigo eterno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eternamente sufrirán, mas aquellos hijos que fueron obedientes a Dios, eternamente se gozarán en el Señor, en la presencia de Dios. Por lo tanto, un día todos vamos a resucitar. No es que solamente los hijos de Dios van a resucitar aquel día, no, todos van a resucitar. Pero como la misma palabra nos enseña de que habrá ángeles que recogerán a los hijos y ángeles que recogerán o se quedarán y sufrirán el lloro y el crujir de dientes e irán al castigo eterno, al infierno. Quienes niegan la resurrección
están en efecto muy equivocados. Y hay que decir, hermano, esto. Jesús dijo, andáis muy equivocados. Él no es Dios de muertos, no es Dios de algo que ya no existe. Él es Dios de vivo. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios viviente. Por lo tanto, como dijimos hoy, como le dijo Jesús a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le dijo el Señor a María. Y María pensando en la resurrección futura, pero Jesús le dijo, ahora vas a ver esto. Y allí se para delante de la tumba de Lázaro y le llama. Eso es algo simbólico de lo que va a ocurrir con nosotros, hermano. Que un día el Señor nos va a levantar de entre los muertos. Y también es algo simbólico de lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Él por causa del pecado, lejos de Él, el Señor nos llama de la muerte a la vida eterna, a la resurrección. Y hoy tenemos vida y vida en abundancia con Él. De manera, hermanos, que ningún individuo dejará de existir. Los incrédulos irán al infierno, al lloro y al crujir de dientes, mas los que han creído y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, irán a la vida eterna, al reino celestial donde vive el Dios viviente, donde está el Dios viviente. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos compartir esto con nuestros seres queridos, con nuestros familiares que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Porque esto es un tema fundamental, es un tema muy importante. Y esto nos abre mucho el entendimiento, ¿sí?, de saber de que si no estamos en Cristo, hermanos, estamos condenados al castigo eterno. Es la realidad del mundo espiritual, de lo que va a ocurrir más adelante. Quizás muchos ni se preocupan, como nosotros un tiempo ni nos preocupábamos por lo que iba a pasar más adelante. Nos preocupamos por el presente, por nuestra vida hoy actual, ¿sí? Vivíamos como si nada, porque no es solamente creer, porque si fuera así sería fácil. Yo creo en el Señor Jesucristo y hago mi vida como quiero. Total, ya soy salvo, siempre salvo, pero no es así, no es así. Si creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, me debo de apartar del pecado, ya no practicar el pecado, ya no andar, ni siquiera en mi pensamiento debería de pasar cosas desagradables que desagradan a Dios. Podría pasar muchas veces, podríamos caer en pecado, sí, porque somos humanos y tenemos esa naturaleza caída. Pero si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos purifica, Él trabaja en nosotros y no va a terminar de trabajar en nosotros. Él va a seguir trabajando en nosotros. Aunque nosotros seamos fieles, Él sigue fiel, Él sigue firme, porque Él no cambia. Porque si fuera que Él cambia y que Él no fuera fiel, ya nosotros no estaríamos más, ya no existiríamos más. Y si estuviésemos, estaríamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero Él ha sido fiel con nosotros. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos ha dado esta promesa de que si nosotros permanecemos fieles hasta el fin, el día que el Señor venga, nosotros seremos levantados de entre los muertos, si ya no existimos más físicamente, porque aún seguimos vivos para con Él, porque nuestra vida está escondida en Él. No hay muertos para el Señor o en el Señor. ¿Sí? Aquellos que han nacido de nuevo han tenido esa vida eterna. Hemos tenido las arras de nuestra seguridad, de nuestra salvación, la vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos guíe a amarle a este Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia, de honrarle a Él, de rendir nuestra vida para Él, de darle no solo nuestro corazón, sino todo nuestro ser, toda nuestra vida para Él.
como el Señor nos enseña en su palabra, de presentarnos delante de Él como sacrificio vivo, agradable, que glorifique su nombre con nuestra vida y con todas nuestras cosas o pensamientos o palabras, todo lo que somos, lo que hacemos, todo sea para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana.